Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por ver este video. Esta es una película hermosa, es hermosa, muy sensible, trata de muchas cosas al mismo tiempo. Es una película de un relato personal, es una película que puede ser un documento histórico y es una película que nos puede enseñar el poder que tiene la palabra, la historia, el relato, storytelling como se dice en inglés. Porque la película en apariencia es de Tom Hanks, es el primer nivel de la película. Tom Hanks es una persona que va por los pueblos leyendo las noticias y se encuentra a esta niña que ha sido abandonada, que debido a un accidente que mataron a alguien, ha sido abandonada y él tiene que hacerse cargo de ella. Y es una niña que originalmente tiene descendencia alemana, pero que ha sido creada por indios. Y hay una parte en que dice, esta niña se ha quedado huérfana 2 veces ya en su vida. Y creo que eso le cala muy fuerte al personaje de Tom Hanks en la película. Entonces él tiene que tratar de buscar a los familiares o con quién dejar a esta niña. Y en el proceso de hacer eso tiene que aprender a descubrir muchas cosas con la niña con la que al principio no se puede ni comunicar. Y en apariencia él tiene que conocer a la niña, pero más que todo eso, debido a lo que le ha pasado a Tom Hanks en su vida, es un relato en el que él tiene que conocerse a sí mismo. Él llega a conocerse a sí mismo de qué es capaz de hacer después de una desgracia que ha sucedido en su vida y cómo la niña le llega a dar un significado a la vida de Tom Hanks, ¿verdad? Que estaba arruinado emocionalmente, no quiero dar spoilers en la película, por algo, una tragedia que ha sucedido en su vida. Y debido al conocer a la niña, debido a estar con ella, a preocuparse por la vida de la niña, siempre digo esto, es un tema muy prevalente en muchas películas que debe ser un mensaje para la humanidad, que uno le encuentra propósito más fuerte en su vida, no en sí mismo, cuando puede entregar el sacrificio de su vida a otra persona, a otro ser humano, a una causa que va más allá de sí mismo, es cuando la existencia toma un significado mucho más grande que la gente, no, que yo quiero esto, yo quiero, y no. Si hay algo que las películas nos dejan como esta, me estoy apartando un poco del tema, es de que la existencia del ser humano toma un significado mucho más grande, importante y de más satisfacción cuando es dedicado a otra persona, a otro ser. Bueno, paréntesis cerrado. Tom Hanks está dedicándose a encontrar a esta niña y trata de encontrarle un significado a su vida después de la tragedia que ha sufrido. Como un documento histórico, es extremadamente importante y no voy a ahondar mucho en este tema porque este video se ve mucho en Latinoamérica y no creo que les importe mucho la historia de los Estados Unidos, pero esta película narra cómo fue los Estados Unidos 5 años después de la Guerra Civil, que en otros videos he contado. Los Estados Unidos en los 1860, 50 por ahí, hubo una guerra civil entre los estados del norte y del sur. Y esta película sucede 5 años después del término de la Guerra Civil. Y se ve mucho a través de las cosas que sucede Tom Hanks, a través de la geografía, a través de las reacciones de las personas, en qué estado emocional quedó la nación de los Estados Unidos después de esta Guerra Civil. O sea, la Guerra Civil sí, supuestamente ganaron los estados del norte, se abolió la esclavitud, pero hubo una resistencia muy grande de los estados del sur. Ganaron los estados del norte y hubo una resistencia muy grande de los estados del sur que quizás hasta significa por qué hay tanto conflicto social hasta el día de hoy en los Estados Unidos, que se puede reflejar, se puede ver a la distancia en esos años. No voy a ahondar en ese tema, pero como un documento histórico es muy interesante también la película. Y finalmente, el aspecto de la película que a mí más me gustó fue el aspecto del poder de la palabra, de los relatos. Tom Hanks es una persona que va de pueblo en pueblo leyendo las noticias, leyendo el periódico, literalmente leyendo el periódico. Pero uno se da cuenta que esta es una época en la historia en que mucha gente no sabía leer. Así que cuando se congregan a escuchar a Tom Hanks leer la historia de las noticias, la gente tiene una reacción como que está viendo algo, escuchando algo maravillado, pues, ¿no? O sea, oh, wow, hay muchas expresiones emocionales de lo que Tom Hanks lee y expresiones que pueden causar rebeldía, simpatía, apatía, todas las emociones que ustedes puedan imaginarse. Hasta ahí hay momentos en que la gente se emociona tanto debido a las noticias que hasta se quiere sublevar contra la autoridad en esos momentos, ¿verdad? O sea, uno se da cuenta el poder que tiene simplemente las noticias, storytelling, como vuelvo a decir en inglés. No hay una expresión en español que signifique lo mismo, storytelling. Si la saben, me la escriben en los comentarios. Las palabras de Tom Hanks llegan mucho a la gente, a quienes las lee. El poder de cómo él los dice también tiene mucho que ver. Hasta que Tom Hanks llega a un pueblo que está sometido como una pequeña tiranía. Debido a la distancia de los pueblos en esa época en los Estados Unidos, podía existir de que este dictador de este pueblo había tomado control de esta sociedad
Y Tom Hanks se da cuenta que hay mucha crueldad en ese lugar. Y Tom Hanks se da cuenta de que una parte muy grande de por qué él estaba sometiendo a los pobladores es porque este dictador controlaba la información que llegaba a la población. Y inclusive el dictador le dice, lee esto que yo te estoy diciendo que va a aumentar el poder que yo tengo sobre estas personas. Y esa parte es esencial, es clave de la película, porque Tom Hanks empieza a leer un relato, o sea, va en contra de lo que le dice el dictador del pueblo, estoy diciendo, va en contra de él y empieza a leer un relato de un pueblo que se sublevó, que hizo una rebeldía en contra de la autoridad en ese momento, por lo cual pudieron liberarse. Y la gente tiene una reacción emocional tan grande a lo que Tom Hanks le está leyendo, que al final era una historia de un periódico que él está leyendo de que él había escuchado. La gente tiene una reacción emocional tan grande que uno se da cuenta, ahí es lo que dije, lo que más me gusta de la película, el poder de la palabra, el poder de la información. Podría hacer un paréntesis, una comparación a tiempos modernos de cuando los poderes de un gobierno controlan la información que se les da, pero sería muy largo y es un tema profundo, pero por ahí podría ver usted y sabe por dónde me iría. El poder de la información, el poder cuando la gente puede, los poderes pueden distribuir la información que a ellos les conviene. Está muy bien representada en esa parte de la película, que es lo que más me gustó. Tom Hanks decide ir en contra del dictador y él dar las noticias de un pueblo que se rebela. Y en ese momento que él llega a la emoción de la gente de un pueblo que se rebela, el pueblo empieza a rebelarse debido a un relato de Tom Hanks simplemente, ¿verdad? Es una parte clave de la película. Y el final de la película, no le voy a dar spoilers sobre la historia con la niña, que quizás es la parte más interesante y más emocional de la película, de lo que sucede con la niña y Tom Hanks. Lo que le puedo decir sobre el final es que Tom Hanks termina relatando historias felices, historias alegres, que causan risa, que causan felicidad en la gente. Y yo creo que esa escena fue puesta a propósito al final de la película, porque yo creo que ese es el tema, uno de los temas principales de la película. Aparte de la conexión de Tom Hanks con la niña, el poder de la palabra. La última escena, Tom Hanks relata relatos que le dan felicidad a la gente, que les hace vibrar, que les hace aplaudir, que les hace reírse, que les trae felicidad. Y qué mejor forma de usar este poder de la palabra que simplemente dar ese mensaje de alegría y de felicidad a la gente, ¿verdad? Y eso fue con lo que termina la película. No le estoy dando spoilers porque eso es una escena emocional que me gustó mucho, pero no le estoy dando spoilers de la historia, por si acaso. Así termina la película y me gustó. Yo creo que Paul Greengrass, que es un excelente director, decidió hacer esta historia que tiene mucha sensibilidad. Es una actuación muy buena de Tom Hanks, es una actuación muy buena de la niña también. Pero es una muy buena historia, está dirigida muy sensiblemente, es una tremenda historia, vaya a verlo. Quiero aprovechar este momento para mandarle un abrazote y un besote a mi sobrina, a mi ahijada Gaela, que está en Arequipa, en el Perú. Quiero enseñarles estas fotos que mi sobrina Gaela siempre me manda. Gaelita, me encantan tus fotos, son muy artísticas, ojalá que sigas desarrollando esto. Gaelita, quiero decirte que te quiero mucho, siempre voy a estar pendiente de ti, siempre voy a estar contigo. Mándame siempre tus fotos, por favor, mándame tus videos, tus saludos. Me hacen el día feliz cuando me los mandas. Y nada, así quería terminar este video. Si les gustó, por favor, háganle un like. Síganme en mi canal de YouTube, síganme en mi cuenta de Instagram. Y nos vemos en el próximo video. Chao, cuídense.